Sí, muchísimas gracias por conectarse a este espacio, donde vamos a conversar, como les decía inicialmente, sobre las juventudes en acción y cómo lograr esa tan ansiada participación efectiva. Y no quiere decir que no exista o que no se haya logrado la participación efectiva, al contrario. Queremos hablar justamente de cómo se está logrando esto en desde diferentes miradas, ¿no? Bueno, en este tema, como les decía, lo hemos conversado en muchos espacios, pero hoy tenemos un panel de lujo, además, con quienes vamos a compartir posturas, ideas, reflexiones, también con la excusa de una publicación de Asuntos del Sur que hemos llamado Remando Contracorriente, que se las vamos a presentar en un momento. Y bueno, quiero agradecer especialmente a la Fundación Luminar por propiciar este espacio, también en el marco del curso de formación de procesos participativos políticas públicas co-creadas con la ciudadanía, que es un curso que estamos realizando desde Asuntos del Sur y la Academia de Innovación Política. Pero bueno, sin más preámbulos, les quiero presentar a nuestras panelistas y nuestro panelista de hoy. Quiero iniciar dándole la bienvenida a Eugenia Catalfamo, quien es senadora nacional por San Luis, pertenece al bloque Frente de Todos, es licenciada en Comunicación Social con orientación en Comunicación Institucional en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente integra 10 comisiones, una de ellas bicameral permanente. Recientemente presentó el proyecto de Ley Nacional de Juventudes en el Congreso de Argentina, que es uno de los temas que queremos abordar hoy de forma amplia, pues nos interesa a todos y todas aquí presentes. Bueno, por otro lado tenemos a Ignacio Lara, quien es presidente de Asuntos del Sur, él es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, máster en Mercados e Instituciones del Sistema Global y doctor en Políticas e Instituciones de la Universidad Católica del Sacro Core di Milano, en Italia. Es activista por los derechos de las personas LGTBI, trabaja además en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y es docente de posgrado en la UBA y la UNLA. Se especializa, Ignacio, sobre todo en el trabajo también que hace con Asuntos del Sur, en la integración regional y la geopolítica energética y las políticas públicas con enfoque de derechos. También tenemos en el panel del día de hoy a Romina Peralta, quien es intendenta de la localidad de Renca del departamento de Chacabuco, en San Luis. Es abogada y escribana, además es encargada y creadora de la Juventud Peronista de Renca desde 2011 y es presidenta de la Fundación Cantilandia desde 2020. Me corregirán si cometo algún error, discúlpenme. Bueno, y tenemos también a Canela Crespo, quien es militante de la Columna Sur, feminista y estudió Derecho en la Universidad Católica Boliviana. Es parte de colectivos feministas y activistas por los derechos de la Madre Tierra y actualmente hace parte del equipo de Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización. Ana María Moreno, se llama así el equipo. Y hace parte de este equipo como asesora de despacho. Les doy la bienvenida nuevamente, les agradezco por acompañarnos en este espacio y bueno, quiero darle inicialmente la palabra a la senadora Eugenia Catalfamo. Buenas tardes, senadora, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que para mí es un honor inmenso poder estar participando de estos espacios de discusión y sobre todo para debatir, para dialogar sobre el rol de las juventudes en la participación en los distintos ámbitos de nuestra sociedad y de nuestra sociedad de poder, ¿no? También quiero pedirles disculpas si se me llega a cortar, la verdad es que a veces no me funciona muy bien internet en mi casa, entonces me lo hacen saber ahí nomás, corto, vuelvo a entrar, no tengo ningún inconveniente. Recién Tatiana, un poco cuando me presentaba, hablaba de algunas de las iniciativas que estamos llevando adelante en el Congreso de la Nación. Ustedes saben que yo en este momento soy la senadora más joven que tiene el Senado, la Cámara Alta del Congreso de la Nación, y eso para mí, lejos de ser una cuestión que me asusta o que me apabulla, creo que es un orgullo, un honor, es un desafío inmenso y un compromiso constante que llevamos adelante junto a mis compañeros y compañeras que me colaboran en la parte de asesores, con quienes pensamos distintas iniciativas de ley, diagramamos cómo presentarlas, en qué tiempos llevarlas adelante, porque también eso creo que es
fundamental, y entre esas iniciativas de ley venimos peleando desde que ingresamos al Senado de la Nación por una ley nacional de juventudes. Cuando hablamos de ley nacional de juventudes tenemos que entender que es una deuda pendiente que tiene nuestro Congreso Nacional, los representantes del pueblo y de las provincias, con la sociedad argentina, particularmente con este grupo que entendemos vulnerable de personas entre los 15 y 30 años de edad, cuyos derechos, que deberían ser los mismos que tenemos todas las personas en nuestro país, son vulnerados naturalmente, y esto se debe bueno, a que se trata de uno de los grupos que por ahí más falencias tiene a la hora de acceder a la salud, a la hora de acceder a la educación, a la hora de acceder a un puesto digno de empleo, y todas estas cuestiones nos llevan a atender particularmente a este sector. Desde la recuperación de la democracia a esta parte, siempre en el año 83, ustedes saben que previo al 83 nuestro país vivió distintos golpes de Estado bueno, que lamentablemente terminaron con la vida de más de 30.000 desaparecidos en nuestra Argentina, y la realidad es que desde la recuperación de la democracia a esta parte siempre se buscó ampliar derechos, y en esto de poder ampliar derechos siempre hubo un consenso para que exista una ley nacional de juventudes, pero lamentablemente los distintos bloques políticos a lo largo de la historia, casi 40 años de historia, no permitieron que se sancione una ley nacional de juventudes. Estuvimos muy cerca en el año 2015, a partir de la presidencia de Cristina Fernández, cuando llegó al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados particularmente, un proyecto de ley que buscaba crear una Secretaría Nacional de Juventudes, y que al mismo tiempo hablaba del programa Progresar, este programa que asiste financieramente, económicamente a los alumnos para que puedan continuar con sus estudios. Llegaba al Congreso de la Nación a diputados, particularmente un proyecto de estas características, que obtuvo media sanción, pero lamentablemente los vaivenes de la política y el ingreso de un nuevo gobierno no permitió que en el Senado de la Nación obtuviera la media sanción restante. Nosotros tomamos ese proyecto de ley y al mismo tiempo estudiamos la legislación comparada con otros países de la región, especialmente de América Latina, como México, por ejemplo, y otros países que nos rodean, que nos permitieron pensar una ley nacional de juventudes que principalmente tenga como fuerte establecer cuáles son los derechos que tienen los jóvenes y las jóvenes en nuestro país, en Argentina, para que pudiéramos ir a esa ley y entender que esos derechos nos pertenecen y que los debemos tomar, y al mismo tiempo establecer que esos derechos deben ser cumplimentados por el Estado, y al mismo tiempo darle un protagonismo a las juventudes, creando una Secretaría Nacional de Juventudes, entendiendo que es necesario que desde ese espacio se articulen todas las políticas públicas en torno al abordaje de las distintas problemáticas que tienen las juventudes en nuestro país. Entendemos que el INJUVE, que hoy está funcionando y que lamentablemente durante años anteriores no tuvo un funcionamiento adecuado, debe ser quien monitoree, quien haga el seguimiento, quien pueda ver si esas políticas públicas son realmente aplicadas y de la manera en que son aplicadas, que el Consejo Federal de Juventudes, que hoy funciona y que justamente como su palabra lo dice, sea efectivamente federal, que se lleve adelante en las 6 regiones que tiene nuestro país. Esta es nuestra propuesta principal. Miren, cuando nosotros abordamos la Ley Nacional de Juventudes y empezamos a trabajarla con el equipo, al principio empezó siendo un proyecto nuestro, ¿no? Que salía de un despacho en la Cámara de Senadores de la Nación. Pero lo primero que hicimos antes de presentarlo es poder trabajarlo a ese proyecto con distintas organizaciones de la sociedad civil, con asesores incluso que no pertenecen a mi equipo particularmente, pero que sí pertenecen al equipo de otros compañeros y compañeras, senadores y senadoras de la Nación, porque entendíamos que lo teníamos que abrir. Desde el primer momento nosotros supimos que una ley nacional de juventudes no podía quedar en un equipo de trabajo de algunas personas,
que sí o sí necesitábamos de la enseñanza y que necesitábamos nutrir ese proyecto que era tan valioso para nosotros de otras organizaciones de la sociedad civil. Y es así que lo hicimos. Miren, la primera vez que nosotros presentamos este proyecto de ley fue en el año 2019, en el medio de un gobierno neoliberal que lamentablemente no hizo absolutamente nada por las juventudes, y esto hay que decirlo claro y las cosas por su nombre, porque esto fue lo que sucedió en ese momento. No hizo absolutamente nada por las juventudes, los programas de jóvenes como eran el sistema de becas Progresar, lejos de aumentar sus beneficiarios, no se disminuían y se desfinanciaba y se tornaba este programa de becas Progresar sumamente meritocrático y no atendía las reales necesidades que tenían los jóvenes de los distintos sectores de la sociedad para poder acceder a la educación, que es lo que propone y lo que promueve este programa. Entonces, presentamos este proyecto en el año 2019. Como en ese momento, durante 2 años no se hizo absolutamente nada, básicamente perdió estado parlamentario, aprovechamos esos 2 años y aprovechamos particularmente el año pasado, porque si bien fue un año de pandemia, para nosotros dentro del Congreso de la Nación fue un año sumamente fructífero en cuanto a la realización de distintos proyectos, en cuanto a la concreción de distintos proyectos. No solamente que se pensaron, sino que finalmente fueron sancionados con fuerza de ley. Y eso nos deja al Congreso de la Nación en una situación en la que podemos demostrar y pudimos demostrar que en una etapa de pandemia donde el gobierno nacional en nuestra República Argentina necesitaba de los poderes del Estado para poder seguir adelante con sus políticas públicas, bueno, el Congreso de la Nación estaba a través de la virtualidad, digamos, estaba predispuesto y dispuesto a llevar adelante todas las medidas necesarias. Así que en el 2021 volvimos a representar este proyecto de ley con el equipo y ahí sí logramos incorporar cada una de las visiones que tuvieron estas organizaciones de la sociedad civil y también que tuvieron las distintas provincias de nuestro país, porque nos reunimos con más de 10, 12 provincias de nuestro país que pudieron hacernos aportes respecto de lo que atravesaban, las situaciones que atraviesan los jóvenes en esos lugares. Argentina, ustedes saben muy bien que es un país sumamente extenso en cuanto a territorio, es extenso en cuanto a cultura, es extenso en cuanto a economía, es extenso en cuanto a desarrollo productivo. La realidad es que tenemos un país sumamente rico que tiene un montón de fortalezas, que muchas veces esas fortalezas por ahí no se saben aprovechar de la mejor manera, y es que nos encontramos a veces en situaciones difíciles como la que hoy nos encontramos cuando nosotros recibimos este gobierno del Frente de Todos, recibe el gobierno el año 2019, se encontró con una crisis económica y social sin precedentes, y encima a los 2 meses nos llega una pandemia que hizo que esas diferencias acrecentaran, ¿no? Entonces no solamente teníamos una crisis sanitaria, sino que también teníamos una crisis social y económica sin precedentes. Y eso es lo que tratamos de solucionar con cada una de las medidas que implementamos. Y esta Ley Nacional de Juventudes busca ir por el mismo camino, porque nosotros necesitamos esta ley, porque nosotros necesitamos una normativa bajo la cual los jóvenes puedan regirse, bajo la cual los y las jóvenes puedan tener una contención real, donde puedan dirigirse a un solo sector, es decir, a una secretaría, a pedir por seguridad, a pedir por trabajo, a pedir por vivienda, a pedir por las distintas falencias que sufren todos los días. Cuando analizábamos esta Ley Nacional de Juventudes, establecimos, en realidad no lo establecimos nosotros, lo decían los autores de diferentes bibliografías que leímos, que existían 4 hitos fundamentales en el deterioro de las juventudes o en las vulnerabilidades que atraviesan las juventudes, que por un lado tiene que ver con el acceso al primer empleo, que tiene que ver con la terminalidad educativa, con la conformación del primer hogar y con la tenencia de del primer hijo. ¿Y esto por qué se da? Porque ustedes saben, o sea, todos los que hemos atravesado los primeros años de juventud, lamentablemente yo hablo mucho de jóvenes y a veces en cuanto a edad quedo un poquito afuera, pero todos los que atravesamos la juventud sabemos que estas son prioridades. Que por ejemplo cuando los que llegamos a estudiar una carrera universitaria
no queremos terminar con esa carrera universitaria porque no queremos ingresar a ese mundo adulto de la responsabilidad que no sabemos si vamos a poder adquirir un trabajo o no. Entonces, yo creo que en estos espacios, en los espacios legislativos, en los municipios, en los gobiernos locales, en las provincias, a nivel nacional, en el Estado nacional, cada uno de los roles que ocupamos las juventudes, que son espacios en los que no vamos a estar toda la vida, digo, de eso también tenemos que ser sumamente conscientes, son espacios circunstanciales, pero mientras tanto, sea el tiempo que estemos, ya sea 5 meses o 5 años, no importa, aprovechar ese lugar, entender que los espacios de participación se dan muy poco entre las juventudes y eso es algo que nos tenemos que comprometer a reforzar porque tenemos que lograr que cada vez más jóvenes puedan acceder al ámbito de discusión de poder y de discusión política, justamente para poder poner una realidad distinta frente a los ojos de la sociedad. Nosotros creemos que tenemos muchísimo como juventudes que aportar, tenemos una mirada que es transformadora, una mirada que es quizás más revolucionaria, una mirada que es distinta, que a lo mejor sí es un poco más sensible, que a lo mejor es renovadora. Entonces, yo creo que esto es a lo que tenemos que apuntar como juventudes, y es esto lo que tenemos que apuntar los que ocupamos distintos espacios de discusión de poder, a poder involucrar a otros, y no me quiero olvidar, porque ya se me estaba pasando, pero dentro de la Ley Nacional de Juventudes, un último apartado es el de poder otorgar presupuesto propio a las políticas públicas, porque sabemos muy bien que cuando no se otorga dinero, presupuesto propio a las políticas que se pretenden implementar, es imposible básicamente llevarlas adelante. Entonces pensamos en otorgar presupuesto propio dentro del presupuesto nacional, un 0,02% a la realización de políticas públicas en torno a las juventudes de nuestro país. Yo creo bueno, esto, que si miramos hacia adelante lo tenemos que hacer comprometidos en abordar un futuro que verdaderamente sea mejor, que verdaderamente sea cada vez más inclusivo, que incluso nos permita armar mayores equipos, que estos equipos puedan continuar reforzando las distintas políticas que llevamos adelante. Nosotros acá en San Luis tenemos un proyecto provincial desde hace años, y le llamamos de esta manera, es un proyecto provincial que abrazamos desde todos los sentidos y que logramos los logros que tenemos, como por ejemplo la inauguración hace muy poquito de un hospital, del Hospital Central Ramón Carrillo, que pretende ser un hospital regional, justamente porque abrazamos un proyecto provincial y entendemos y perseguimos a lo largo de los años los mismos ideales y las mismas convicciones. Y eso es lo que nos lleva a continuar con nuestros logros. Si nosotros decidiéramos optar por los personalismos o decidiéramos optar por las ideas de uno y no por las ideas de todos, lamentablemente y seguramente este proyecto se hubiera terminado hace tiempo. Pero bueno, lo entendemos de esta manera, lo abrazamos a un gran líder que tenemos en San Luis, como es Alberto Rodríguez Sá, y entendemos que la realidad es que lograremos más cosas si trabajamos en conjunto y si lo hacemos de manera coordinada y en equipo. Eso es un poco el mensaje que quería dejarles, espero no haber sido demasiado extensa, y bueno, lo que sea a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Eugenia, vos muchísimas gracias por esa presentación tan completa y obviamente tocando todos los temas importantes, presentando un panorama que algunas conocemos, pero realmente es importante también saber qué se está haciendo, digamos, para aportar a este tema de la participación activa de las juventudes. Como lo decía inicialmente, no significa que las juventudes no participen, no significa que no existan estos espacios, significa que a veces se necesita justamente este tipo de proyectos como esta ley que planteas para generar realmente cambios en un montón de problemáticas que son interseccionales, que nos afectan a todos y todas. Bueno, yo tampoco estoy en el campo de las juventudes ya, pero, pero ahí seguimos también trabajando.
De verdad te agradezco mucho. Creo que en un ratito te tenés que desconectar, pero bueno, igual estamos ahí atentos a todo lo que pase con esta ley. Y además les cuento que en el chat se compartió el documento, el proyecto de ley que presentó la senadora a nivel nacional. Igual también lo vamos a seguir compartiendo para las personas que recién se conectaron. Bueno, también habló un poco de todas estas transversalidades y toda esta interseccionalidad dentro de las problemáticas que afectan a las juventudes y también frente a lo que sucede, porque desde Asuntos del Sur y bueno, también con esta alianza con la Fundación Luminar, venimos también explorando lo que sucede a nivel regional, ¿no? No solamente desde una mirada local, una mirada nacional, sino también desde lo regional, qué sucede en otros países de Latinoamérica. Y por eso quiero darle la palabra en este momento a Ignacio Lara, de Asuntos del Sur. Quisiera que nos contara, entre otras cosas, un poco sobre esta publicación que mencioné al inicio de Remando Contracorriente. Hola Nacho, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas, para mí muy buenas noches, para ustedes muy buenas tardes. Es un gusto poder estar acá compartiendo este espacio con la senadora Catufamo, con Romina Peralta y con Canela Crespo. La verdad, honrado de poder estar, compartir este espacio aquí. Bueno, primero también felicitar a la senadora por el proyecto de ley sobre juventudes. Creo que es un instrumento realmente, digamos, lo he explicado muy claramente y creo que es un lujo poder tenerlo en el Senado de la Nación. Así que, bueno, ojalá que este proyecto pueda ser aprobado y que Argentina cuente con este instrumento que seguramente será de gran utilidad para las juventudes en nuestro país. Bueno, yo no quiero robar mucho tiempo, justamente porque tenemos a tres invitadas de lujo en la casa que queremos escuchar, pero sí comentarles un poco justamente del libro de Remando Contracorriente, que coordinamos con Matías Bianchi, que no pudo estar. Y antes de empezar a contarles un poco de lo que está dentro del libro, también subrayar la ocurrencia del día de hoy, ¿no? Porque justamente hoy estamos celebrando el Día de la Tierra. Hoy entra en vigor un acuerdo que va a ser un acuerdo vinculante sobre los derechos ambientales y sobre todo de los activistas y las activistas por los derechos ambientales en América Latina, que son de los activistas más, digamos, acosados, amenazados y lamentablemente asesinados y asesinadas. Entonces, y es un tema del medio ambiente que es una constante digamos, de interés y de preocupación y de activismo en las juventudes. Así que creo que también el día acompaña a reflexionar sobre el rol de las juventudes y el activismo y su preocupación y su involucramiento por lo que es la contaminación, la biodiversidad y justamente también el acceso a un proyecto de vida. Remando Contracorriente es un libro que ya saben que es un libro que se puede descargar gratuitamente, no está a la venta, sino que está, digamos, es de circulación masiva para quien quiera descargarlo del repositorio de la Universidad Nacional de La Plata, y lo que hace es reúne no solamente los aprendizajes de distintos proyectos que estuvieron trabajando entre 2018 y 2020 a lo largo de América Latina, sino que la idea es tender puentes entre esos aprendizajes, ¿no? Entre aquellos que hicieron proyectos que estuvieron en México, en Colombia, en Brasil, en Guatemala, en Ecuador, en Paraguay, en Chile, digamos, toda esta riqueza, este entramado de proyectos que tuvieron una fuerte incidencia local. Bueno, ¿cuáles son los puntos de contacto que hay en este activismo desde los jóvenes, ¿no? Porque creo que el principal aporte que nos deja este libro es que justamente es tratar de dejar de esta conceptualización de, bueno, las juventudes como una problemática, lo vemos con el tema del COVID, parece que, digamos, solamente las juventudes tienen una responsabilidad, y siempre, obviamente, no es una responsabilidad, sino es una culpabilidad con cada cuestión social que hay. Bueno, creo que el principal aporte del libro es salir de estas ópticas que no se introducen en la vida de las juventudes, sino que todos estos proyectos y todas estas experiencias lo que hablaron fueron o situaron a las juventudes como agentes de cambio, ¿no? Como agentes con capacidad y voluntad
de incidir y de transformar los entornos en los que viven, ¿no? Y esto ya es esto que por ahí entre nosotros y nosotras y nosotres podría ser bastante trivial, digamos, es un punto fundamental. No es mirar las juventudes desde afuera, sino ver las capacidades que tienen las juventudes para incidir en su territorio. Y justamente el libro, con Matías, en realidad somos coordinadores, porque lo que hace es, tratamos en todo momento de dar voz a las juventudes, ¿no? Digamos, de que sean el propio activismo de estas jóvenes y estos jóvenes los que estén en primer plano en las actividades de su territorio, ¿no? Entonces, no es un libro sobre la participación y el activismo de las juventudes, sino que es un libro desde y con las juventudes, ¿no? Entonces, el modo de pararse creo que es muy importante. Las experiencias han sido muchas y muy enriquecedoras. Tatiana, tuvimos la suerte de poder visitar en el territorio algunos de estos proyectos. En Colombia, digo, por citar un ejemplo, uno de los proyectos que me tocó visitar era bueno, en la ciudad de Cali, que unía, ¿no? Digamos, el estudio de las y los jóvenes afrodescendientes en Puerto Tejada, en Buenaventura y en Cali, ¿no? Haciendo como un eje con mucha conflictividad, donde la población afrodescendiente es muy numerosa y obviamente donde hay una gran situación de vulnerabilizar a esta población, ¿no? Y una de las visitas fue justo en un barrio muy complejo, en la zona oriental de Cali, que es Aguas Blancas, y fui a un centro cultural, ¿no? Que es el Centro Cultural La Casa del Chontaduro, y ver, y ver el modo en el que los y las jóvenes se reapropian de su territorio y de la situación en la que viven, de extrema violencia, de racialización, digamos, de cómo las políticas públicas de seguridad están claramente dirigidas hacia ese sector de la población, fue realmente conmovedor. Y, digamos, por ejemplo, una de las actividades que también llamaba mucho la atención de este colectivo fue que cómo se apropiaron del proceso de paz o del intento de proceso de paz que tuvo Colombia a partir de los acuerdos, a partir de la memoria y de cómo en un lugar, en un contexto de fuerte marginalización, de una violencia transversal, sistemática y múltiple, cómo desde la memoria logran incidir en su territorio y generar redes de contención entre los y las jóvenes, pero también hacia afuera, cómo a través del arte logran encontrar un espacio digamos, de atracción de sus pares, ¿no? De sus compañeros con sus compañeras, para reivindicar cuestiones que no es el arte, digamos, porque se les dio por dibujar cuestiones naif, digamos, el arte para reivindicar el acoso y las situaciones de violencia sexual que sufren las chicas en los barrios, digamos, las muertes de sus hermanos o hermanas por bandas que se enfrentan, digamos, es una resignificación muy fuerte que se hace desde el activismo. Este es solo un ejemplo, digamos, voy muy correcto, pero también otro ejemplo que a mí me marcó mucho, que lo hablamos en ese viaje con Tatiana, fue en Medellín, que también estaba el proyecto de Conexión Andina, que era un proyecto que combinaba el activismo de los jóvenes en Cusco con jóvenes en Medellín, y era un evento que había sido completamente organizado por jóvenes. Y yo me acuerdo de la anécdota que le decía a Tatiana, le digo, fíjate que en el programa no incluyeron este tema, y fíjate que muchas veces aparece este mismo tema, y Tatiana me dice, claro, porque el programa no está hecho por vos, no está hecho por una persona grande, adulta, que tiene una agenda y otros intereses, sino que habían realizado un programa donde, por ejemplo, el arte estaba en digamos, en todas las salas, en todo momento. Digamos, era una cuestión transversal. La cuestión de género era una cuestión que aparecía constantemente en todos los talleres como una preocupación, digo, claramente, principalmente de las mujeres jóvenes, pero donde también había muchos hombres que querían entrar también como en esas mesas de debate, de aprendizaje y de intercambio. Entonces yo creo que es fundamental en este sentido, digamos, de los distintos aprendizajes que
que tiene estos proyectos en los cuales se involucra un hilo conductor de todos estos proyectos que se relatan dentro del libro, es que las poblaciones, digamos, los jóvenes en Cali, los y las jóvenes en Medellín, los y las jóvenes en México, eran parte del proceso de investigación. O sea, no es que uno estaba sentado en su comodidad y, digamos, con distintas fuentes escribiendo sobre los procesos de participación de los y las jóvenes, sino que desde el territorio mismo surgía la información y la información luego era validada por estos mismos colectivos. Con lo cual creo que es un proceso también emancipatorio, en el sentido de que ellos mismos logran adquirir las capacidades para investigar y para reflexionar sobre sus propias realidades. Sinceramente, y para no robar mucho más tiempo, creo que la experiencia, y también repasar un poco cómo desde la favela, el complejo de Alemão en Río de Janeiro, de la situación en Xalapa en México, pasando, digamos, por la situación de las mujeres trans en Asunción, digamos, todos estos hilos conductores que trae el libro, creo que es una fuente muy enriquecedora, no para encontrar certezas, sino para sumar nuevas experiencias de activismo y generar nuevas preguntas que nos lleven a más actividad. Yo pararía aquí, luego si hay alguna pregunta podemos profundizar en alguna cuestión más del libro, pero me gustaría también que Romina y Karina también tengan el tiempo suficiente para poder hablar a todos y todas las presentes. Muchísimas gracias, Nacho. Sí, de verdad que ha sido un tránsito importante haber participado en ese espacio, pero además obviamente todo el trabajo que ya veníamos haciendo con las organizaciones y con las colectivas también de jóvenes, tanto en Medellín, en Perú, en los diferentes países en México, también aquí en Argentina. Importante rescatar todas estas experiencias también si queremos trabajar y abordar un poco todas estas problemáticas y temáticas desde diferentes miradas, y que definitivamente la mirada regional es importante para generar cualquier tipo de ideas o resolución. Bueno, quiero en ese momento darle justamente la palabra a Romina, quien es una mujer joven que ha enfrentado, me imagino, en todo su trabajo y toda su trayectoria, obstáculos como mujer joven que llega a la participación política activa y a ocupar un cargo público. Quisiera que Romina igual nos contara un poco sobre esto y también cómo podría fomentarse justamente esa participación efectiva de la que estamos hablando, que existe, pero digamos poderla también ampliar a otros círculos y otras personas. Romina, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer por este espacio, agradecer por poder brindar estos espacios a Asuntos del Sur, Iluminar, porque está genial que podamos compartir y contar desde nuestra experiencia y bueno, y poder comentar algunas situaciones muy específicas, como, bueno, por ejemplo, Eugenia recién bueno, comentaba sobre el trabajo que está llevando a cabo a través del Senado de la Nación, con la Ley de Juventudes y demás, que es una necesidad en nuestro país. Nosotros, dentro de la provincia de San Luis, tenemos la suerte de tener un gobernador, que es Alberto Rodríguez Sá, que es realmente un visionario, en donde, bueno, siempre va 100 pasos adelante que el resto, en donde siempre nos ha permitido a los jóvenes y principalmente a las mujeres tener un espacio, y no hablar, y hablar desde la capacidad de cada uno. Si realmente tenés capacidad de ocupar un cargo, seguro que lo vas a ocupar, permitirnos ser candidatos y poder llegar a ocupar una función pública. Yo la verdad tengo el honor de poder dirigir el municipio de Renca, y también me lleno de orgullo poder decir que no soy la intendenta más joven de la provincia, que hay muchos jóvenes que ocupan cargos, bueno, como es el caso de Eugenia a nivel nacional, y también de otras jóvenes y jóvenes que ocupan cargos en la legislatura provincial, y eso es sumamente importante. El hecho de llegar a ser candidata es
sumamente complicado también, porque bueno, si bien nuestro gobernador es un visionario, a veces los compañeros que están abajo no lo son tanto, entonces cuesta eso de decir, bueno, de aceptar en realidad, de que nosotros podamos ser parte de algo tan importante y de poder llegar a un lugar en donde tengamos que manejar un pueblo, por así decirlo, y de poder tener voz y voto en un montón de decisiones. Contando ahora un poco la experiencia personal, llegar a ser candidata fue súper complicado, principalmente por mi familia. Mi familia, que es un tema sumamente complicado en el sentido de que vengo de una familia de políticos. Para darles un ejemplo, la primera vez que fui a votar, tenía que votar mi mamá intendenta, mi papá diputado y mi tía senadora, o sea, no tenía como muchas opciones. Pero el hecho de ya tener una familia política es un peso importante, y para quienes piensan que a lo mejor es mucho más fácil, a veces no es tan así, porque bueno, yo milité desde muy chica, desde los 11 años, empecé a acompañar a mis padres, en lo cual ellos pensaban, bueno, es algo pasajero, ya se le va a pasar, hasta que bueno, que se dieron cuenta de que lo mío iba en serio, que a pesar de haber trabajado algunos años como abogada, yo lo que quería era ser candidata, era poder llegar yo a una elección y de salir a militar, pero para conseguir votos para mí. Ese era mi anhelo y mi sueño desde que tenía 11 años. Lo cual, bueno, siempre estuvo el hecho de, recuerdo en el 2017 que fui candidata, en donde mi oposición siempre hablaba despectivamente sobre mí, diciendo la niñita, la chiquita, y siempre, bueno, como menospreciando el hecho de ser joven principalmente, y obviamente el hecho de ser mujer. Tuve la dicha de poder ganar la elección y de poder acceder a ser la intendenta de mi pueblo, lo cual es un honor enorme. Y haber llegado, como manifestaba recién Eugenia, tenemos que ocuparnos de ciertas situaciones, y una de las situaciones que más me ocupó durante estos 3 años y medio es poder abrir las puertas a los jóvenes que vienen detrás de mí, darles el espacio que a mí no me brindaron, acompañarlos y apoyarlos en sus deseos. Es por eso que cuando yo asumí, en el municipio solo existían 2 secretarías, que era la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Cultura. Y el día de mi asunción todos se enteraron de que no solo iba a jurar yo y 2 secretarios, que eran los que ya existían, sino que hicimos la creación de 11 secretarías más, de los cuales, de esos 13 secretarios que asumieron, 10 eran jóvenes desde 19 a 28 años. Principalmente la secretaria de Gobierno, que es un cargo quizás uno de los más importantes dentro de un municipio, tenía 19 años, era la más joven de todo. Obviamente, y poniendo un poco de humor, nadie nos daba ni 2 pesos con 50, porque decían que iban a hacer estos chicos sin experiencia. Para muchos era el primer trabajo que tenían, o sea, nunca en su vida habían cumplido un horario, no habían tenido responsabilidades, algunos habían salido del secundario y se tenían que hacer cargo de un pueblo. Bueno, 3 años y medio después, tenemos la dicha de que actualmente seguimos trabajando, seguimos generando un montón de cosas para nuestra localidad, y tenemos el apoyo de la gente, de gente que no nos votó y que ahora viene y nos plantea, tienen que seguir ustedes porque hicieron un cambio, le dieron vida al pueblo. Y eso está buenísimo. Y eso es lo principal, de que cuando llegamos, a pesar de que nos cuesta, es, bueno, demostrar que sí podemos y acompañar y ayudar al resto de los jóvenes. Y también está buenísimo porque en el momento que asumimos, esa semana siguiente, lo único que hubo fue críticas opositoras y a veces hasta propios compañeros que decían estos no duran nada, o sea, ¿qué van a hacer estos chicos porque no tienen ningún tipo de conocimiento?
y fue todo un aprendizaje para nosotros. Y después nos dimos cuenta que después de 6 meses, este hecho de sumar jóvenes como funcionarios municipales y darles la responsabilidad de estar a cargo de secretarías, se fue replicando en otros municipios. En otros municipios que vieron que en Renca estaba funcionando y que decidieron, por así decirlo, copiarnos. Y eso está buenísimo. Y ahora muchos de los municipios de nuestro departamento han hecho eso, sumar jóvenes. Y esto que propone Eugenia desde la Ley de Juventudes, que está buenísimo, es algo que, bueno, que la tenemos que acompañar a ellas para que se pueda realizar y que nosotros, los jóvenes, tengamos una legislación que nos acompañe y que nos apoye. Porque yo hoy estoy como intendenta de Renca, pero no sé si en algún momento va a llegar otro intendente y va a cambiar todo lo que nosotros, todo el trabajo que hemos hecho por los jóvenes y por las mujeres, porque le hemos dado el 100% de los que trabajamos dentro del municipio, el 53% somos mujeres. Y del total, el 72% tenemos menos de 40 años. Y eso es sumamente importante. Así que bueno, eso es contar un poquito desde mi experiencia y desde el trabajo que estamos realizando en sumar más jóvenes y que no solamente sea en Renca, sino también trabajamos para que en el resto del departamento, que está compuesto por 9 localidades, de las cuales yo soy la única intendenta mujer, también mis compañeros intendentes puedan sumar y darle la participación a mujeres. Así que bueno, seguramente, bueno, si tienen alguna otra pregunta, después lo vamos a ir charlando, pero bueno, esa era un poco la situación de mi pueblo, mi experiencia personal, y bueno, y el trabajo que venimos realizando de hace 3 años y medio y que vamos a seguir trabajando en los próximos años. Así que muchísimas gracias. Romina, muchísimas gracias a vos por también compartirnos todas estas experiencias súper importantes, súper relevantes de lo que significa no solo ser joven, sino ser mujer, trabajar por una comunidad y bueno, nada, conseguir todos estos logros, digamos, a pulso también y lograr que se crean el trabajo de las juventudes, más allá de simplemente ser... ese tipo de condescendencias que a veces se tienen cuando se integran algunos equipos con personas jóvenes, sino realmente demostrar que hay todo tipo de competencias y todo tipo de experiencia también que tiene que ser tenida en cuenta. Bueno, también relacionado con todos estos temas y mucho del trabajo de muchas de las investigaciones también que hemos realizado relacionado con cuáles son las temáticas también sobre las que los jóvenes, los y las jóvenes trabajan en este momento y participan activamente, porque realmente lo decíamos y lo sigo diciendo, no estamos aquí para decir cómo deben participar las juventudes ya participan, las juventudes ya se apropian, las juventudes ya son activas y realmente no es mostrar el camino, sino visibilizar un poco también todo ese trabajo que se viene realizando. También algo muy importante es que estas nuevas generaciones vienen también cargadas con un montón de sensibilidad y un montón de empatía muy distinta a, por ejemplo, mi generación o otras generaciones y se abordan temas de forma mucho más directa, temas que son difíciles y que a veces no hemos y que no supimos manejar, digamos, en otros momentos, o por ejemplo, la conexión con la tierra, la sostenibilidad, todo el trabajo también desde el tema de género, la paridad, todos estos asuntos que nos ha faltado también a algunas generaciones trabajar y que las generaciones que vienen ahora, me siento muy orgullosa y muy feliz de decirlo, vienen cargadas con todo esto. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Canela, quien ya lo mencioné, está desde Bolivia, está conectada desde Bolivia. Quiero agradecerle que haya participado, que se haya sumado a este espacio. Y bueno, básicamente sobre todo este tema del proceso de cambio y lo importante que es para esta generación trabajar desde los feminismos y la lucha de los derechos de la madre tierra. Canela, hola, bienvenida.
Hola, primero agradecer a Asuntos del Sur, a Iluminar, por la invitación a este espacio. Siempre es importante hablar, reconocernos, conocernos y discutir esto, porque creo que realmente es juntos que avanzamos, ¿no? Y construimos. Saludar también a Eugenia, a Romina, a ti, Tatiana, a Ignacio, qué gusto haberlos escuchado, haber aprendido también de ustedes, de sus experiencias, claro. A ver, primero creo que hay que entender que las juventudes de hoy crecimos y nos formamos en muchos casos, aunque no en todos, en una América Latina muy diferente, ¿no? A la de nuestras madres, de nuestros padres, a la de nuestras abuelas, abuelos, ¿no? Ahora sí voy directo a Bolivia, ¿no? O sea, nosotros aquí como juventudes, y me pongo como ejemplo, cuando asume Evo Morales, yo tenía 12 años, ¿no? Entonces, y eso tiene muchas implicancias en mí misma y en mi generación, ¿no? Toda nuestra construcción de conciencia social, toda nuestra formación política se hace pues en el contexto de un Estado plurinacional, de una Bolivia con más oportunidades, de un país más equitativo, más inclusivo, de un país en el que comer 3 veces al día no era un privilegio, en el que es normal que la luz y el agua lleguen a la casa, o en un país en el que las abuelas han aprendido a leer y escribir, ¿no? Y sobre todo en un país pues, que asume la descolonización, la despatriarcalización y el anticapitalismo como ejes para alcanzar ese objetivo que es el vivir bien en armonía con la madre tierra, ¿no? Ahora, en Bolivia y en general en nuestros países hay mucha organización social, ¿no? Quizás es una cuestión de memoria histórica por las formas colectivas de organización de los pueblos indígenas de nuestros territorios, pero históricamente también hubo muy poca organización en torno o desde el ser joven, ¿no? Aquí en Bolivia, a excepción de los movimientos estudiantiles de resistencia a las dictaduras militares del Plan Cóndor, creo que no hay movimientos desde el ser joven, sino muchos desde lo indígena originario campesino, desde lo obrero o desde lo urbano popular, ¿no? Entendiendo esto como juntas de vecinos, juntas de madres y padres de familia, etcétera, ¿no? Entonces, esto cambia en algún momento, ¿no? Hay una apertura de derechos junto a nuestro proceso de cambio, que es como nosotros le llamamos a nuestro proceso de transformaciones, y con estos nuevos derechos, con esta apertura de derechos, se visibilizan nuevas banderas, ¿no? Así como antes nuestras madres, nuestras abuelas luchaban por pan, por comer, y ponían el cuerpo porque no tenían nada que perder, pues a nosotras no nos ha tocado la misma lucha, ¿no? Nos tocan otras. Y sí, ahora el sujeto revolucionario del cambio también tiene se construye también desde la identidad del ser joven, ¿no? Entonces, y es en ese contexto y en ese escenario que, por ejemplo, también las juventudes pasamos a disputar ya no solamente desde la organización social o desde la organización, sino pasamos a disputar poder formal. Ahí tenemos grandes representantes aquí en Bolivia que salen desde las juventudes en espacios de poder, en espacios de decisión. Por ejemplo, está Adriana Salvatierra, que en 2019, con 29 años, asume la presidencia del Senado. Hoy también Andrónico Rodríguez es presidente del Senado con casi 30 años más o menos, y tenemos un ministro de gobierno, Eduardo de Castillo, con igual 30 y poco años. Entonces, esos espacios se van disputando, pero se van construyendo desde la organización, ¿no? O sea, se van concibiendo también desde la organización, ¿no? Por ejemplo, tanto Adriana como Eduardo salen de la militancia de organizaciones, de organizaciones juveniles, y Andrónico sale de uno de los espacios sindicales campesinos más importantes del país, que son las 6 federaciones del trópico. Él es el vicepresidente y el presidente es Evo Morales, ¿no? Entonces, es importante que se visibiliza en el poder formal la representación de las juventudes. Pero ahora, más allá de la representación en lo formal, creo que es importante que hablemos de la influencia de las juventudes en los ejes programáticos del gobierno y en las políticas públicas, ¿no? Nosotros aquí en Bolivia, desde el 2013, tenemos una ley de la juventud, ¿no? Que así como lo plantean las compañeras en Argentina, es pues una ley que amplía derechos para las juventudes
y que reconoce derechos para las juventudes, que genera un espacio dentro del poder formal para las juventudes, que es la Dirección Plurinacional de la Juventud, y que es como nuestra base, digamos, dentro del poder formal. Pero creo que todavía más importante que eso es los otros movimientos de los que nos hemos ido apropiando como juventudes, ¿no? Ahí tenemos dos claras banderas que ya las decía Tatiana, las decía también Ignacio, que son la lucha por los derechos de la madre tierra y los feminismos, ¿no? En el mundo entero, en este momento, hay fuertes movimientos ambientalistas y feministas, y muchas veces están encabezados por juventudes. Y es un poco lo que hablaba también Ignacio, ¿no? Esta capacidad transformadora de las juventudes, que es enorme, se plasma en estos dos movimientos. Son más, hay muchos más, pero también en estos dos movimientos, que son quizás dos de los movimientos con más capacidad transformadora y antisistémica que existen en este momento, ¿no? Acá en Bolivia creo que hemos aprendido tanto de nuestras madres como de nuestras abuelas lo que es la opresión patriarcal, sumada a lo que es la opresión colonial y de clase, y que es urgente la lucha por la despatriarcalización, ¿no? Así también hemos aprendido de los pueblos indígenas el respeto por los derechos de la madre tierra y la búsqueda por el vivir bien en armonía con la madre tierra, ¿no? Y es de este aprendizaje que hoy las juventudes están generando agenda en las que estas dos banderas son centrales y tienen que ser los focos, las luces con los que vamos a encaminar la lucha, ¿no? Si hablamos de medicina, de economía, de trabajo o de lo que sea que se haga bajo el foco de la despatriarcalización y del respeto por los derechos de la madre tierra. Por ejemplo, hoy, y hago una pequeña paréntesis, hoy que es el Día de la Madre Tierra, el presidente Luis Arce ha promulgado un decreto en el que se abrogan los decretos que había aprobado el régimen de facto de Yanine Áñez el año pasado y en el que se ampliaba el uso de transgénicos, ¿no? Y esta es una medida sumamente importante porque otra vez nos la hemos apropiado también desde las juventudes y hemos presionado muchísimo para que así sea, ¿no? Ahora, no dejamos de aprender de los movimientos que ya hay alrededor del mundo. Por ejemplo, las compañeras argentinas que con la movilización en las calles lograron hace no mucho que el Estado reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos en cuanto a la interrupción legal del embarazo, ¿no? Son sin duda un ejemplo en este momento. O así también nosotras mismas nos sabemos un ejemplo en cuanto al planteamiento de la despatriarcalización, que es una palabra súper difícil y rebuscada pareciera, pero en realidad es pues el pararse frente al patriarcado asumiendo que hay intersecciones, ¿no? Asumiendo que hay intersecciones de clase, que hay intersecciones del sistema colonial, opresor también, ¿no? Entonces es algo que nos motiva mucho desde las juventudes, ¿no? Ahora, así como las juventudes aportan a las agendas y en general hoy gozan de derechos por los que generaciones de antes también han luchado, también nos tocan nuevas resistencias, ¿no? Y claro, aquí tenemos un ejemplo que todavía está latente, y es que hasta hace poco acá en Bolivia cuando nos hablaban de dictadura era algo muy lejano, muy ajeno, ¿no? Y resulta que en 2019, en noviembre de 2019, nos toca un golpe de Estado y nos toca vivir un año de dictadura, ¿no? Con un gobierno de facto que usaba las instituciones del Estado como caja chica para remunerar sus intereses, que perseguía a nuestros compañeros, que promovió varias masacres en las que asesinaron, mataron a nuestros compañeros, ¿no? Y a nosotros nos tocó un espacio y nos tocó estar en las calles. Y esto me parece sumamente importante porque creo que más allá del poder formal, más allá de lo que podamos disputar en cuanto a legislación, más allá de lo que podamos disputar en estos instrumentos, como podría ser una ley de la juventud, nos toca disputarlas en un espacio que no podemos perder, que no podemos burocratizar pues, nuestras banderas, ¿no? Y siguen siendo este espacio, nuestro espacio primario, que es el espacio de la democracia plena, que es la calle, ¿no? Claro, a nosotras nos ha tocado, decía, defender nuestro proceso de cambio y recuperar la democracia, y el único espacio que teníamos para hacerlo, desde esta generación además que no sabía mucho lo que era una dictadura y que nos tocaba vivirla por primera vez, era ese, ¿no? Era la movilización y era la calle.
Ahora, muchos otros países en este momento en la región también tienen retos en torno a no retroceder en cuanto a derechos, ¿no? Específicamente estoy hablando del Ecuador, de Perú, que recién han tenido 2 procesos electorales, Perú todavía inconcluso, hay que ver qué pasa, pero con la gran amenaza de que vuelva, que se mantenga, digamos, un sistema neoliberal a la cabeza de Keiko Fujimori, o de el Ecuador con un Guillermo Lasso que va también a profundizar este sistema neoliberal en el Ecuador. Entonces, creo que el espacio de resistencia primario, desde la experiencia boliviana, y que también lo hemos aprendido de otros países, no es que nosotros lo hemos creado, es definitivamente en la calle, ¿no? Y lo hemos aprendido, por ejemplo, también de la Argentina, que durante todo el gobierno de Macri ha tenido hermosas movilizaciones que decían volveremos, pero volveremos mejores. Entonces, claro, a nosotras nos interpelaba muchísimo esto y decir, bueno, nos toca también a nosotros que sea este el espacio de disputa, ¿no? Hay hermosos ejemplos de lo que hemos logrado en los últimos años desde la movilización y desde la calle. Bolivia es uno de ellos definitivamente, que culmina, digamos, toda esta movilización culmina en las urnas en octubre del 2020 con la victoria popular de más del 55% de los votos y que hace a Luis Arce presidente, ¿no? Pero también hace unos cuantos días recordábamos que hace 5 años en Argentina se impidió desde la calle que detengan a Cristina Fernández, o que en Chile, que resiste a un proceso neoliberal desde la calle, se ha abierto un proceso constituyente que va a derrocar la constitución pinochetista, ¿no? Entonces, creo que más allá de la disputa del poder formal y de lo que podemos lograr desde la burocracia y desde la administración del Estado, creo que es importante que desde las juventudes mantengamos esta dinámica de mantenernos en nuestro gran espacio primario, en nuestro gran espacio democrático que sigue siendo la calle, que es desde ahí que se construye también. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Canela. De verdad que muy agradecida y bueno, no sabría tampoco por dónde empezar. Quisiera, en este momento nos hicieron una pregunta a través del chat que me parece súper pertinente, como para empezar también con esta conversación. Quisiera leerla y que cada una de ustedes nos dé, digamos, su postura o su visión frente a esto. Y es que nos pregunta Fede Sachi desde una mirada desde lo intercultural y también muy relacionado con esto de la interseccionalidad. ¿Qué se puede decir bajo el concepto de las juventudes, de la diferencia que hay entre las juventudes en las ciudades capitales, quienes viven en el interior, también desde la ruralidad? Desde esa diferencia de miradas, ¿cómo se podría aportar, digamos, también a esa participación efectiva desde las juventudes? No sé si quisiera empezar, Romina, tal vez. Bueno, yo soy de una localidad chica, entonces, bueno, vamos a hablar acerca de eso. Yo igual creo que dentro de la provincia de San Luis, los jóvenes que militamos lo hacemos igual en una localidad grande o en una localidad pequeña. La militancia se hace casa por casa, hablando con cada uno de los ciudadanos y acompañando el proyecto político por el cual trabajamos y comentando acerca de poder tratar de solucionar los problemas o ayudarlos. Creo que esa es la forma en la que militamos nosotros y creo que lo hacen en todos lados. ¿Sí? Hola, ay, ¿me escuchás? Ah, perdón. Sí, sí, sí. No, se me está cortando internet, perdón. Así que bueno, la verdad que en la provincia de San Luis, lo que es la juventud peronista, si bien nosotros en la provincia tenemos la Secretaría de la Juventud a partir del año 2017, bueno, en donde tuvimos el privilegio de que nuestra senadora nacional Eugenia Catalfamos estuviera al frente y fuera la primera en ocupar ese cargo. Siempre la militancia ha estado presente en los jóvenes, pero si bien hace unos años empezamos a tener voz realmente, porque antes
era la militancia de, bueno, salgo, repartimos los votos, hablamos con los vecinos, pero bueno, a partir de ahora el militante ya empieza a tomar otro rol hace unos años y se le empieza a dar más protagonismo a los jóvenes y eso está buenísimo. Buenísimo, Romina. No sé si Eugenia está conectada, si no le doy la palabra a Canela. Bueno, creo que ella nos había dicho desde el principio que estaba en otro evento y bueno, no, Canela. Está, bueno. Sí. Dale. Bueno, a ver, acá en Bolivia es un país muy politizado, hay que entender eso. Bolivia es un país en el que la gente se organiza en su sindicato campesino, se organiza en su sindicato obrero, se organiza alrededor de las asambleas indígena originaria campesinas y desde los espacios urbanos populares. Yo decía en mi intervención que es muy nuevo esto de la organización desde las juventudes, desde el ser joven, ¿no? Desde la identidad del ser joven. Pero eso no quita que haya habido organización de los jóvenes bolivianos durante toda su historia, ¿no? O sea, toda nuestra historia sindical, nuestra historia desde los pueblos indígenas, los jóvenes se organizaban en estos espacios, ¿no? Entonces, creo que no hay que hacer del joven un ser heterogéneo, ¿no? O sea, creo que es importante que entendamos que no es lo mismo un joven privilegiado de un sector urbano que un joven campesino del sector rural, ¿no? Entonces, más allá de la dinámica, de la energía que nos pueda unir o de la forma de concebir el mundo que nos pueda unir, creo que es importante que distingamos la asociación ideológica, la asociación incluso territorial que puede haber entre unos y otros, ¿no? A nosotros nos ha tocado, sí, un proceso de cambio inclusivo en el que por primera vez hemos roto varias de las burbujas que existían en lo urbano y nos ha tocado, pues, entender el sujeto histórico revolucionario de este país, que es por excelencia el sujeto indígena, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos ha tocado ampliar derechos y ahí recién nos hemos encontrado entre jóvenes y hemos dicho, pucha, sí hay algo más aquí como que podemos aportar, digamos, al sujeto histórico revolucionario, ¿no? Entonces, así en los últimos años, en los sindicatos campesinos, por ejemplo, se abren secretarías de juventudes, ¿no? La CESUD-CB y los interculturales, que son dos de las organizaciones matrices sociales bolivianas, recién han tenido congresos de juventudes, ¿no? O sea, tienen sectores en los que desde su identidad de campesinos, desde su identidad de interculturales, están además forjando su identidad desde ser joven. Entonces esto es muy importante para nosotros porque nos toca, pues, a los jóvenes que venimos desde los sectores urbanos, también hacer el lazo para compartir horizonte, ¿no? Y ahí sí, compartir horizonte con banderas puestas, ¿no? Decía antes feminismos, la defensa de la madre tierra, pero muchas otras también, ¿no? O sea, el trabajo, las oportunidades, la economía, desde una visión del ser joven, ¿no? Entonces, creo que hay formas, digamos, de encontrarnos en este momento. Muchas gracias, Canela. Y bueno, desde esta investigación o este trabajo que se hizo también de forma regional, le quisiera preguntar a Nacho justamente sobre este tema de lo interseccional, ¿no? ¿Cómo se aborda, digamos, desde lo rural, lo urbano o desde las diferentes miradas también, desde los activismos, desde la educación y la no educación? ¿Cómo podríamos también hablar de una participación activa? Bueno, yo creo que es fundamental justamente partir de esta, como creo que lo que Canela hizo muy bien el punto cuando dijo, bueno, reconocer las diferencias, digamos, de aquello que pone en contexto cada grupo, sin olvidarnos también de aquello que también lo acomuna y lo une, ¿no? Digamos, tener un poco esta doble dimensión. En estos años de Gen Huayna, digamos, de estos proyectos tan disímiles, había hilos conductores, digamos, que justamente iban tendiendo puentes, que es, por ejemplo, como los sectores, digamos, que viven en las periferias urbanas, aquellos sectores que están más desaventajados socioeconómicamente, como las vivencias de esas juventudes eran muy distintas
a los de chicos y chicas de su misma edad, pero que por ahí vivían, digamos, en el centro de la ciudad, que podían, digamos, que tenían derecho a una vivienda digna, que sus padres podían tener un ingreso regular y que entonces que podían sostener, digamos, la funcionalidad de la familia. Ni hablar cuando hablábamos de jóvenes, como yo había anticipado antes, cuando hablábamos de jóvenes que no solamente vivían en zonas periféricas, sino tenían cuestiones como, por ejemplo, ser afrodescendientes, donde entonces ahí el color de la piel se transforma inmediatamente en un factor más de vulnerabilidad. Puede ser afrodescendientes, lo mismo como dijo Canela, la cuestión de los pueblos originarios, también, digamos, es un foco de vulneración de derechos en muchas situaciones. La ruralidad, entonces claramente no son las mismas condiciones de activismo. Mira, por dar un ejemplo, cuando tuvimos que trabajar con las compañeras trans en Asunción y llevábamos adelante los talleres, nos decían, nosotros iríamos con gran alegría a talleres de formación. El tema es que si vamos a un taller de formación, no tenemos para comer porque si no trabajamos y no nos ganamos el pan de ese día, no podemos comer, no podemos pagar nuestra habitación donde dormir esta noche. Y eso que para nosotros, en mi caso, un chico de clase media, ir a una jornada de formación es, bueno, hoy en vez de ir a jugar a algún deporte con mis amigos, me voy a un taller de formación. Bueno, en otros casos implica, digamos, no tener el sustento para comer o para dormir ese día. Entonces, si nosotros partimos de una visión de una democracia, ¿no? Donde todos y todas tengan la misma posibilidad de participación en esa vía democrática, tenemos que también considerar las condiciones de posibilidad para que esa participación sea efectiva, sea que uno viva en el campo, viva en la ciudad, sea de clase media, sea de un sector más desaventajado, sea afrodescendiente, de un pueblo originario, digamos, independientemente de esas condiciones. Para esto es que el Estado tiene que poner en marcha su andamiaje y también, digamos, y las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos también trabajan, algunos más, otros menos, para que esto sea una realidad. Claro, también súper importante esa instancia de los partidos políticos y bueno, sus juventudes también activas políticamente. Bueno, quisiera que habláramos un poco también sobre este instrumento que son las leyes o políticas relacionadas con garantizar justamente a las juventudes sus derechos, pero además realmente poder institucionalizar de alguna forma herramientas para la participación efectiva de las juventudes, ¿no? Entonces, teniendo además como excusa el trabajo que que se está haciendo desde el Senado de la Nación con esta Ley Nacional de Juventudes, y también relacionando con el hecho de que Canela mencionó que en Bolivia ya existe una ley, quisiera preguntarles e iniciar con Canela, ¿por qué es importante? O sea, bueno, ya sabemos por qué es importante, pero realmente qué tipo de herramientas e instrumentos le puede brindar este tipo de leyes y este tipo de elementos de institucionalización a las juventudes para no solamente su participación efectiva, sino la garantía de sus derechos. ¿Cómo funciona, por ejemplo, en Bolivia, que ya existe? Sí, a ver, en Bolivia, desde el 2013, con la ley 342, que es la ley de la juventud, se instaura un espacio burocrático, que es la Dirección Plurinacional de la Juventud, desde el cual se promueven, digamos, los derechos de las juventudes, ¿no? Nosotros hemos tenido grandes debates al respecto para esto, ¿no? Porque en algún momento nosotras y nosotros estábamos planteando que se cree el Ministerio de la Juventud, ¿no? Que es el equivalente, entiendo, de la Secretaría, digamos, ¿no? De la Juventud. Y teníamos grandes debates porque decíamos, en principio sí necesitamos de una base institucional que genere, desde el cual se promueva los derechos de las juventudes, pero no queremos un espacio burocratizado que no nos permita transversalizar a las juventudes y nuestras demandas y nuestras banderas en todo el resto de la estructura institucional, ¿no? Nos pasó lo mismo, por ejemplo, con la discusión sobre el Ministerio de la Mujer, exactamente lo mismo. Decíamos, no queremos que nos reduzcan a un ministerio y que desde ahí se maneje todo, porque queremos que cuando en el Ministerio de Economía se estén discutiendo normas, cuando en el Ministerio de
de deporte, de salud, de educación, lo que sea, se estén discutiendo estos temas, las juventudes estén transversales, o sea, las juventudes tengan un cupo de transversalización, digamos, de sus demandas en estos espacios, ¿no? Entonces, y no se trata de cupo, no me refiero a que haya alguien de juventudes ahí representando, sino que realmente hay una política de Estado que retome la transversalización de la promoción de los derechos de las juventudes, ¿no? Bueno, te decía, lo debatimos un montón, lo debatimos también en los encuentros de mujeres cuando hablábamos del Ministerio de la Mujer, y decíamos, no necesitamos este ministerio, necesitamos esta instancia que promueva la transversalización en todos los espacios. Solamente para terminar, aquí en Bolivia, hasta el 2006, cuando asume Evo Morales, había un Ministerio de Asuntos Indígenas, ¿no? Y el hecho de que, imagínate, asuntos indígenas, ¿no? Cuando en un país en el que más del 50% de su población se autodenomina indígena. Entonces, ha sido un logro súper importante de desarmar ese ministerio y hacer de lo indígena y de la descolonización una cuestión transversal. Es un logro que tengamos un servicio plurinacional de la mujer que se encargue de la transversalización, de la despatriarcalización en las instituciones del Estado. Y con un poco más de obstáculos y más retos, es un logro también que tengamos esta Dirección Nacional de la Juventud, que lamentablemente sí tiene muy pocos recursos, muy poco personal y todo, pero que debería encargarse de la promoción de las juventudes en la institucionalidad, digamos, de la administración del Estado. Entonces, ese es nuestro objetivo en realidad, ¿no? Desde lo institucional y desde la burocracia, ese espacio, la Dirección Nacional de la Plurinacional de la Juventud, es nuestro espacio. Romina, quisiera hacerte pues la misma pregunta, pero obviamente con el giro del hecho de que ustedes también estén apoyando esta ley y qué potencialidad le pueden ver también para aportar en esta participación efectiva de la juventud. Bueno, si bien es una ley en donde, como mencionaba la senadora al comienzo, es una problemática a nivel nacional porque, es una necesidad que tienen todas las provincias de la Argentina. Si bien, como mencionaba yo hace un rato, el hecho de estar en una provincia como San Luis, en donde tenemos un gobernador que no hace falta que haya una ley que nos cobije o que nos ampare como jóvenes, nos da el espacio y el protagonismo necesario para hacerlo, y tenemos voz y voto, ya sea en la legislatura o en algunos municipios, y a ver, en el partido político y demás. Es sumamente necesario, y seguramente que Eugenia y el equipo y otros senadores que la están acompañando en esto van a poder conseguirlo, y ojalá que pueda ser este año porque es una necesidad como comentaba Eugenia, el hecho de venir de un gobierno del 2015 al 2019, en donde cada vez se nos quitaban más derechos como jóvenes, con el tema de las becas y demás, que es algo muy importante y muy necesario para muchos jóvenes argentinos. Así que es un trabajo que... Y Valeria Vieira, que se conectó, le mandamos un beso, que es de San Luis, de Cortaderas. Pero es eso, es seguir luchando por nuestros derechos y esperemos que este año se pueda concretar para los jóvenes y que vengan en los próximos años. Muchas gracias, Romina. Ignacio. Sí, en realidad, digamos, en las experiencias que nosotros vemos en la región, no abordamos cuestiones vinculadas a lo estrictamente legal, digamos, así que no quisiera, digamos, inferir sobre estas experiencias. Desde mi punto de vista, claramente siempre es mejor tener las leyes que amparen a los colectivos a no tenerlas. Digo, probablemente, y creo que todos los que trabajan tanto en el activismo como de los partidos políticos y en los lugares de gobierno no ven a la ley como un punto de llegada, sino como un instrumento desde el cual seguir la ampliación de derechos. Pero sin las leyes, digamos, creo que eso es un punto fundamental. Pero sí quisiera aprovechar el espacio de esta pregunta que hicieron recién en el chat
sobre la participación política y los partidos políticos. Bueno, acá tenemos, bueno, Romina y Canela digamos, que están en primera línea sobre esto, pero sí es algo que se trabajó mucho a nivel regional y tiene, digamos, en parte tiene que ver con, digamos, que no es solo privativo de las juventudes, ¿no? El alejamiento con los partidos tradicionales y este alejamiento de la sociedad, del descreimiento de los partidos. Bueno, yo creo que en realidad digamos, hay mucha confusión porque digamos, uno puede hacer política desde innumerables lugares y los partidos políticos son un lugar privilegiado. Y en democracia son un lugar fundamental, no solamente privilegiado. Entonces creo que, por un lado, está esto de que las juventudes hacen política y lo hacen constantemente, sean o no dentro de partidos políticos, y sí creo que los partidos políticos, sobre todo aquellos más tradicionales, tienen una deuda pendiente importante sobre el tema de la inclusión efectiva de las juventudes. Y no es solamente con tener a una persona de 18 años como es nuestro delegado de juventudes y ya, sino de, digamos, justamente de tener una acción proactiva, en el sentido de, digamos, tener representados, acá tenemos dos representantes políticas jóvenes. Bueno, evidentemente, digamos, más allá digamos, de las rispideces y de las fricciones que puede haber dentro del partido, el hecho de que prime la lógica de que no solamente se tenga una representante de la juventud, sino que haya, digamos, diputadas, senadoras, intendentas, legisladoras de distinto nivel en los cargos de decisión de poder, bueno, y que sean jóvenes, es indicativo de que el partido se puede estar abriendo a que las juventudes sean permeables, digamos. Justamente el partido de la intendente de la senadora tiene uno de los exponentes, digamos, y que ha sido uno de los movimientos más criticados, es un movimiento que representa a la juventud y es uno de los más denostados en la actualidad, probablemente porque molesta que sean jóvenes los que estén tomando también esos lugares de poder. Pero sí creo que los partidos políticos aún tienen muchos partidos políticos, no todos, pero tienen una deuda pendiente con la efectiva inclusión de las juventudes. Y esto sí se ha visto a nivel regional. Muchas gracias, Nacho. Bueno, realmente ya como para ir cerrando, me gustaría de todas formas que pudiéramos escuchar a Canela y a Romina frente a este tema de lo de los partidos políticos, ¿sí? Cómo también perderle miedo a ese trabajo desde la militancia en los partidos políticos, o también cómo poder trabajar la política desde otros márgenes, desde otros espacios, sin la necesidad tampoco de militar en partidos políticos, ¿no? ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Y quisiera además que ya para ir cerrando, en un minutito también rescatar algunas de las cosas que a ustedes les parecen más importantes, más relevantes y que creen que deberían quedar, digamos, como aprendizajes y experiencias de este espacio. Te doy la palabra, Canela. Bueno, a ver, es que aquí en Bolivia nos pasa algo muy difícil, que es que el MAS, que es el partido de gobierno, en realidad no es tan partido, sino es más instrumento de las organizaciones sociales que para disputar poder formal, justamente, ¿no? De hecho, la sigla completa es MAS, Movimiento al Socialismo, IPCP, que es Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos, ¿no? Que es el espacio en realidad que han encontrado las organizaciones sociales para disputar poder formal, ¿no? Entonces, no funcionamos tanto como partido, a pesar de que entendemos nuestra militancia para el proceso de cambio, digamos, alrededor del MAS, pero sí como instrumento de las organizaciones sociales. Y eso nos da muchas libertades, ¿no? Por ejemplo, nos da muchas libertades a las organizaciones de jóvenes de asumir que el MAS es nuestro instrumento, pero de tener nosotros nuestra autonomía organizativa, nuestras formas de militancia, nuestras formas de organización y demás alrededor de temas que le incumben también a las juventudes, ¿no? Por ejemplo, Ignacio hablaba un principio del arte como forma de militancia, ¿no? Entonces, creo que sí es verdad que las juventudes en general se alejan de las formas tradicionales, digamos, de la militancia partidista, pero pues deben encontrar o debemos encontrar como generación nuevas formas de hacer, de construir también camino y de hacer camino y de generar y de luchar por un horizonte común,
¿no? Eso no puede estar tampoco en cuestionamiento, ¿no? O sea, el aporte de la generación debe seguir, y las formas pueden variar y cambiar, ¿no? Y ya también para cerrar y despedirme, creo, voy a retomar un poquito de lo último que dije en la primera intervención, que es el espacio desde donde se hace camino, ¿no? Creo que es importante que no burocraticemos nuestras banderas y no burocraticemos y despoliticemos nuestras luchas, ¿no? Creo que a nosotros como generación nos toca, justamente por la energía, por la dinámica, por lo que podemos aportar, mantener viva la calle y mantener ese espacio como el primer espacio para los que tenemos gobiernos del pueblo, pues de mandato a los gobiernos, y para los países que están en resistencia también, que sea el primer espacio de resistencia, que es desde ahí que se logran grandes cosas, ¿no? Tenemos el ejemplo de Chile ahora es enorme, y hay que seguir también apoyando y mantener vigentes sus luchas, ¿no? Entonces, bueno, con eso yo me despido. Muchísimas gracias por el espacio, y muchísimas gracias a los panelistas. He aprendido un montón de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Canela. Bueno, Romina. Bueno, antes que nada, antes de que terminemos, quiero agradecer nuevamente por poder brindarme este espacio, por poder ustedes propiciar este espacio en donde, bueno, está bueno que podamos expresarnos y que podamos contar un poco de nuestras vivencias y de lo que está pasando en distintas partes del mundo, porque, bueno, a veces le escuché a Canela mencionar un montón de cosas y cómo cambian las situaciones desde un país a otro y desde un lugar a otro. Desde la juventud, la idea es seguir trabajando. Nosotros, como mencionaba recién Ignacio, acerca del partido que tenemos nosotros acá en la Argentina, bueno, la juventud peronista, que tiene una relevancia sumamente importante, en donde es el espacio en donde los jóvenes podemos expresarnos, y no solamente ahora, sino que ha sido desde que arrancó el peronismo en la Argentina, y que siempre ha sido un espacio sumamente importante de militancia. Con la diferencia que, bueno, que ahora tenemos el espacio en donde podemos ser candidatos, en donde podemos ocupar ciertos cargos y tener otro rol dentro de la militancia. Y bueno, la verdad que desde mi humilde lugar, la idea de ocuparnos, de que los jóvenes tengan cada día más espacio, y no por eso desmerecer el trabajo de la dirigencia mayor y de la dirigencia con experiencia, por así decirlo, pero sí poder acompañar a los jóvenes, que tengamos un poco más de protagonismo cada día, y bueno, y acompañar y sumarnos a los proyectos como el que tiene nuestra senadora nacional, Eugenia Catalfamo, y bueno, y poder brindarles y tenderles una mano a todos esos jóvenes que desean formar parte, que desean ser... Ahí te escuchamos, Romina. ¿Hola? Sí, hola. Ahí, perdón. Ahí volviste. Ahí volví, perdón. Bueno, como les comentaba, brindarles el acompañamiento a los jóvenes, acompañarlos, y bueno, y de que se puedan sumar cada día más jóvenes a los proyectos políticos. Así que bueno, agradecerles su tiempo, y agradecerles por permitirme estar presente hoy. Gracias a todos. Gracias a vos, Romina. Bueno, quisiera antes del cierre, y darle el cierre también a Nacho ahí al final, darle la palabra por un momento a Mauro Cerato de Fundación Luminar, a quien agradecemos también por todo su aporte para que este espacio fuera una realidad. Mauro, bienvenido. Gracias, Tatiana. Buenas noches ya a todos y a todas. Bueno, antes de dar el cierre que te va a tocar a vos, felicitar a los expositores que han ido, Eugenia, Romina, Canela, Ignacio, la verdad que ha sido muy enriquecedor. Y una reflexión de Luminar es celebrar estos espacios de debate y reflejar la experiencia no solo de nuestro país, sino que
de países hermanos como Bolivia, tenemos Venezuela, Ecuador, así que la verdad que sumamente agradecido, saludar a todo el equipo de Asuntos del Sur que han llevado adelante toda la logística para que esta actividad se pueda llevar adelante, y como una última reflexión es que como juventudes sigamos luchando y peleando para fortalecer nuestra democracia y tener una democracia que sea más inclusiva, más diversa y más feminista. Así que muchas gracias y gracias a todos los que participaron de este encuentro. Gracias, Tatiana, por excelente moderación has llevado adelante, así que saludos a todos y a todas. Gracias a vos, Mauro. Bueno, no sé si Nacho quiere añadir algo más para el cierre o vamos ya No, ya terminando. cerramos. Agradecer a Romina Canela y a Eugenia por su participación, por el valioso aporte que nos han dado desde la participación, desde el compromiso, desde la militancia. Y bueno, que sea una actitud y un ejemplo multiplicador, no solamente en San Luis, no solamente en Bolivia, sino en toda la región. Gracias, Nacho. Sí, bueno, nada, agradecerles nuevamente por conectarse, por quedarse aquí, por escuchar, por preguntar, por atender, por reflexionar. Y nada, quedamos atentos y atentas a todo lo que seguiremos trabajando. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y todas. Buenas noches también. Chao, chao. Chao. Chao, chao.